Reciba un cordial saludo de parte de las alumnas de la prestigiosa Universidad Señor de Cipán, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, de la carrera de Arquitectura. Juan Carlos Velázquez García. El día de hoy vamos a realizar unas 8 preguntas. Comencemos con la primera. ¿Cuál es su especialidad y qué grupos de estudios de posgrado ha realizado? Buenos días, muchas gracias por la entrevista y por la referencia. Yo, como ustedes saben, soy arquitecto, me dedico a los proyectos y además a la docencia. He realizado estudios de posgrado, primero una maestría y después un doctorado. ¿En qué consistía su doctorado? Mi doctorado es sobre teoría de la arquitectura, básicamente filosofía de la arquitectura, o sea, cómo generar nuevas teorías para que podamos ejercer la profesión con un marco conceptual mucho más rico. ¿Cómo se puede aplicar la deontología en sus quehaceres de realizar en la arquitectura? Primero empecemos diciendo que la deontología es filosofía. La deontología es parte de la ética. Muchos grandes filósofos como Kant han estudiado la deontología y podemos resumir en esto, ¿no? La deontología nos lleva al deber. Le voy a poner un ejemplo arquitectónico. Cuando nosotros hacemos un proyecto, tenemos una etapa que podemos llamar de consenso, en la que conversamos con el usuario o con los inversores. De ese consenso, nosotros tenemos un conjunto de exigencias que son el contenido del futuro proyecto. Estas exigencias son las que luego van a formar el partido arquitectónico. Entonces, el partido arquitectónico se convierte en una norma. Siendo una norma, nosotros como arquitectos estamos obligados a cumplir con ese programa. Por tanto, ahí aparece la deontología. ¿Qué significa cumplir en ese caso? Que nosotros como arquitectos nos hemos comprometido con el usuario o el inversor en hacer un edificio que tenga un contenido X. Y el cumplimiento de ese contenido está sustentado en nuestra ética profesional o deontología. ¿Qué podría decirnos sobre la investigación en la arquitectura? Si hablamos de la investigación en arquitectura en Perú, creo que yo puedo hacer algunas críticas. La investigación en general aquí en Perú se ha hecho bajo dos macro teorías que son el positivismo y el construccionismo. Estas dos macroteorías son las que han guiado las investigaciones desde el pregrado hasta el posgrado. Creo que ya estamos en el siglo XXI y por tanto debemos dar nuevas miradas. En mi experiencia personal yo propuse una nueva teoría en mi tesis, ¿no?, que está relacionada con el realismo. ¿En algún momento cómo ha sido su reacción a diferentes puntos de vista con respecto a la ética del profesional, cuando estaba elaborando con otros tipos de profesionales? En mi caso, cuando ha habido alguna propuesta no ética, yo simplemente me he retirado. Prefiero no trabajar con ese tipo de personas. De hecho, que en la vida profesional van a encontrar este tipo de situaciones. Entonces ahí aparece la deontología, precisamente el curso que ustedes están llevando, o sea, el tema de cumplir con los deberes desde el punto de vista ético. Y como le dije en algún inicio, la ética es parte de la filosofía y la filosofía está más allá de la ciencia. Finalizando, ¿cuántos años de experiencia usted tiene desempeñando su labor? Ni me acuerdo, déjame acordar. ¿Y qué es lo que le motivó a estudiar la arquitectura? Es una de las preguntas más difíciles para un arquitecto, ¿no? ¿Qué es lo que le motivó a estudiar arquitectura? Cuando uno todavía está en el colegio no tiene una visión muy completa de lo que es arquitectura y la va descubriendo después, no tanto cuando estudia, sino cuando sale, ¿no? Cuando estaba en el colegio decía, no, a mí me gusta hacer edificios, me gusta hacer casas, ¿no? Pero cuando ya salí, mi discurso fue enriqueciéndose con lo que les he dicho. Entonces decía, hacer arquitectura significa buscar la felicidad de otros, hacer arquitectura significa alinearse con la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces ya uno va encontrando otros docentes incluso muy buenos, ¿no?, en la maestría, en el doctorado, que van abriendo el panorama, ¿cierto?, ¿no? Entonces yo creo que la motivación de ser arquitecto, o sea, la motivación inicial es una motivación como la tienen todos en cualquier disciplina, ¿no? Le preguntas a alguien, ¿y tú por qué estudias medicina? ¿Y tú por qué estudias derecho? ¿Y tú por qué estudias enfermería? O sea, la información que tenemos todavía como estudiantes de colegio es una información limitada. Y ahí creo que también podríamos hablar de deontología, porque es obligación de los docentes del colegio dar una información mucho más amplia de cada una de las disciplinas que existen, ¿no?
Entonces, si lo queremos hablar resumidamente, y si me acuerdo de la época del colegio, sería eso, ¿no? A mí me gustaba hacer casitas, me gustaba hacer edificios, a veces cogía las cajas de cartón o las cajas de zapatos y me las ponía a armarlas como casitas, ¿cierto? ¿No? Pero creo que siempre la pregunta va a estar vigente, ¿no? ¿Y por qué sigues siendo arquitecto? ¿Por qué no dejas de ser arquitecto? ¿Y por qué quisieras seguir estudiando? ¿O por qué quieres seguir investigando? O ser en el futuro ya un investigador renacido, si fuese posible, ¿no? Es porque siempre va a haber una motivación, ¿cierto? ¿No? Que aparece porque vas adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Y ahí también entraríamos o sea, hay un tema de teoría de arquitectura, por lo menos son 2 o 3 horas, ¿no? Más, ¿no? O sea, ¿qué sería la empatía, ¿no? Y la alteridad aplicada a la arquitectura, ¿no? Y creo que ahí entraría, por ejemplo, si hay un psicólogo acá, podría definirlo desde su punto de vista, su perspectiva, ¿no? Entonces, hacer un espacio arquitectónico es un hecho que parte de la empatía o es un hecho que parte de la alteridad, ¿no? Cuando hablamos de empatía es cuando tú te sientes identificado con la necesidad del usuario, pero de un punto de vista emocional. Bueno, creo que eso podemos Bueno, muchas gracias, resumir. arquitecto Juan Carlos Velázquez García.